Buenas tardes a todos. Me he reunido con el presidente del Gobierno, como saben ustedes, en circunstancias muy excepcionales, en medio de una pandemia que está suponiendo realmente una situación muy complicada en el ámbito sanitario, en el ámbito social y en el ámbito económico de nuestro país y del mundo. Y lo que le puedo decir es que, evidentemente, he trasladado al presidente del Gobierno nuestra profunda preocupación por la crisis sanitaria y por la gestión de esta segunda ola, de los rebrotes de esta pandemia. Por desgracia, volvemos a ser el peor país en cifras relativas a contagios y el peor país en datos sanitarios que evidentemente preocupan muchísimo a toda la sociedad española. A esto, obviamente, como saben ustedes, se unen los preocupantes datos económicos, porque aquí, de nuevo, volvemos a tener los peores datos de nuestro entorno en cuanto a destrucción de empleo, en cuanto a caída del Producto Interior Bruto o en cuanto a las expectativas de crecimiento para los próximos años. Se llegó tarde y mal a esta pandemia, pero estamos viendo, de nuevo, que las cifras que tenemos en esta segunda ola siguen demostrando que seguimos haciendo cosas mal. Y yo lo que digo es que no estamos condenados a ver cómo España tiene los peores datos, ni económicos ni sanitarios. No estamos condenados a ver cómo se habla mal de España en algunos periódicos o cuando se hace un análisis comparativo de los países. No estamos condenados a esto. Si hacemos las cosas bien, si se corrigen errores, si trabajamos juntos, evidentemente no estaríamos en esta situación, pero podemos no volver a estar en esta situación. A esta crisis sanitaria y a esta crisis económica, que es evidente para todos los ciudadanos españoles, lamentablemente también se une una tercera crisis, que es la crisis política. En medio de esta pandemia, en medio de la destrucción de empleo, en medio de la desesperación de muchos trabajadores, de muchas familias, en medio de la incertidumbre con algo tan básico como la vuelta al colegio, muchos ciudadanos ponen la televisión o escuchan un debate parlamentario y siguen viendo las mismas discusiones y los mismos enfrentamientos de siempre. Nosotros siempre hemos apelado al entendimiento y al llegar a acuerdos con fuerzas políticas diferentes, y no solo lo hemos apelado y lo hemos dicho, sino que lo hemos hecho. Pero creo que ahora es más necesario que nunca que superemos esta crisis política, porque si siempre es necesario llegar a acuerdos con fuerzas políticas diferentes, ahora es una obligación llegar a acuerdos y dejar de lado el partidismo. Ya digo que la crisis sanitaria provoca dolor y miedo en los ciudadanos, la crisis económica provoca angustia y preocupación, pero es que la crisis política provoca hastío y desafección. Y yo creo que nuestra principal obligación como representantes públicos es simplemente hacer lo que están haciendo todos los españoles desde hace meses, que es hacer acuerdos extraordinarios o cuestiones extraordinarias. Yo creo que estamos a tiempo de revertir estas tendencias, estamos a tiempo de que los ciudadanos no sientan hastío cada vez que ven un debate político, estamos a tiempo de no tener que volver a ver que España ocupa los peores rankings en gestión de la pandemia o en datos económicos. Ciudadanos ha sido desde el principio de esta crisis un partido responsable, un partido serio, un partido constructivo, un partido crítico también, por supuesto, porque el Gobierno nos ha dado muchos motivos para ser muy críticos y lo hemos sido. Pero desde principios de marzo nuestro partido ha estado pidiéndole al Gobierno que actuara, tendiendo la mano, presentando propuestas. Y creo que todo el mundo ha visto que esa es la tendencia que hemos seguido y que les anuncio que vamos a seguir haciendo. Ya saben lo que pienso de este Gobierno. No hace falta que repita hoy y aquí, en Moncloa, lo que pienso de este Gobierno. Intenté que no se formara proponiendo una vía alternativa con la vía 221, que ustedes recordarán, que era una suma constitucionalista entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Lamentablemente, esa vía constitucionalista, esa suma, esa unidad, no se produjo en su momento. Pero sabemos precisamente que ahora es momento de hacer que este Gobierno no siga cometiendo errores. Ahora es momento de arrimar el hombro para intentar que muchos autónomos puedan seguir con sus negocios y no tengan que cerrar. Ahora es el momento de ser responsables y ser constructivos para quitar problemas
que quitan el sueño a muchas familias españolas. Y con ese ánimo que hemos tenido desde el principio de la pandemia es con el que hemos venido hoy a la reunión. Nosotros en la reunión hemos sido críticos con el Gobierno, exigentes en las negociaciones y responsables y constructivos. Creo que son 3 principios básicos y necesarios para afrontar esta situación. Y quiero resumirles brevemente cuáles son las cuestiones que le he planteado al presidente del Gobierno. Me gustaría empezar por comentar las medidas a corto plazo que he pedido al presidente del Gobierno para afrontar la pandemia y, sobre todo, la situación sanitaria y económica que de ella se derivan. Lo primero y fundamental para nosotros es garantizar que la vuelta al cole no quite el sueño y la tranquilidad a muchos padres y que haya una estrategia nacional de vuelta al colegio y no 17. Y he pedido personalmente al presidente del Gobierno que asuma el liderazgo y la coordinación de la vuelta al cole de las 17 comunidades autónomas, porque no se trata de que las comunidades autónomas pierdan competencias en educación, se trata de que el Gobierno también ejerza la suya en coordinación y en, obviamente, gestión de pandemias en el ámbito educativo. También nos preocupa una cuestión de la que muchos padres están deseando tener una respuesta, y es ¿qué va a pasar cuando mis hijos o se pongan malos o tengan que hacer cuarentena en casa? ¿Cómo vamos a conciliar? ¿Cómo voy a tener que seguir trabajando, en el caso de que no se pueda, obviamente, teletrabajar, mientras tengo a mis hijos en edad escolar en casa? He pedido al Gobierno un plan de conciliación para las familias que se vean afectadas pues, por la situación que se puede producir, y no engañamos a nadie, en esta vuelta al cole, en la que pues, habrá niños que den positivo en coronavirus y habrá que guardar cuarentena, ¿no? Lo segundo que le he trasladado y que le he pedido al presidente del Gobierno como una medida a corto plazo a tomar lo más pronto posible es la extensión de los ERTEs. Hay millones de trabajadores de pymes y de autónomos que dependen para subsistir de que se trasladen los ERTEs más allá del 30 de septiembre. Desgraciadamente se ha demostrado que este plazo no era suficiente. Ciudadanos ya negoció y ya consiguió la extensión de los ERTEs más allá del estado de alarma, y gracias a eso se ha estado protegiendo a muchos trabajadores hasta el 30 de septiembre. Pero lamentablemente no es suficiente, y creo que es una de las medidas que de manera más rápida tiene que tomar el Gobierno, porque no se trata de que esperemos al día 29 para decirle a los trabajadores, a las empresas y a los autónomos que mañana no se le acabe el ERTE. Se trata de adelantar, de anticiparnos, de dar tranquilidad y certidumbre para que muchas empresas y muchos autónomos estén tranquilos. Y, por supuesto, también pues, le he pedido medidas para que los autónomos y las pymes pues, tengan liquidez y puedan tener más facilidades y menos cargas. Quiero recordar que muchísimos autónomos, seguro que muchos de ellos nos están viendo, que siguen pagando la cuota de autónomo a pesar de que sus negocios o bien están cerrados porque están obligados a cerrar todavía en algunos sectores, o bien han perdido absolutamente su actividad porque no se ha recuperado la actividad de muchos sectores por la pandemia. Lo segundo que le he pedido al presidente del Gobierno y que hago extensivo al resto de agentes políticos es una tregua política por España. Una tregua política para afrontar esta segunda ola de la pandemia. Una tregua política para estar a la altura de lo que hacen y han hecho los españoles y de lo que nos piden que hagamos los políticos, los españoles. Y tercero, una tregua política para garantizar un futuro mejor, porque nos estamos jugando el futuro. Porque los presupuestos que aprobemos, el plan de reformas que enviemos a Europa, las medidas que tomemos, todo eso va a determinar el futuro de las próximas generaciones. Por eso insisto y repito, le he pedido al Gobierno de España, y hago también extensivo al resto de actores políticos, una tregua política. Porque es nuestra obligación moral, en un momento como este, dejar de lado las luchas partidistas y centrarnos en las soluciones. Y creo que el Gobierno de España es el primero que debe asumir esta tregua política y que debe trabajar, insisto, pues con todas las fuerzas políticas por igual, ayudando a todas las comunidades autónomas por igual, aunque no sean de su color político, y trabajando con humildad por el futuro de este país. Nosotros, desde luego, ya estamos en esta tregua
Y para nosotros, evidentemente, no es fácil negociar determinadas cosas. No es fácil negociar con este gobierno. Pero ¿qué español no ha tenido que hacer algo difícil en los últimos meses sabiendo que era necesario? Si todos hemos hecho cosas difíciles e impensables hace un año, ¿cómo no lo vamos a hacer desde la política? Si hay familias que han estado sorteando quién iba a los tanatorios cuando ha fallecido un familiar, ¿cómo no vamos a hacer cosas extraordinarias nosotros desde las instituciones públicas? Si ha habido autónomos que han tenido que cerrar su negocio, aunque en su zona no había casos de coronavirus, ¿cómo no vamos a hacer nosotros lo imposible por tener soluciones? Si ha habido familias con niños pequeños metidos en casa 2 meses, en pisos sin terraza ni balcón, ¿cómo no vamos a hacer nosotros cosas que eran impensables hace un año? Lo tercero que le he planteado al Gobierno es un compromiso con Europa. Tenemos, como ustedes saben, el 15 de octubre que presentar 2 documentos muy importantes para nuestro país. El primero es el Plan Nacional de Reformas, que no solo tenemos que presentar a Europa, sino que luego tenemos que cumplir y que tenemos que dar cuentas de su cumplimiento, y también unas bases presupuestarias, ¿no? Yo le he comentado al presidente una serie de reformas que nos gustaría que se contuvieran en este plan, porque creo que es una oportunidad para hacer de una vez por todas reformas que están en un cajón, reformas de las que llevamos muchos años hablando, pero nunca se cumplen, reformas que van a ser necesarias para que este país de verdad despegue y que la próxima crisis nos coja desde una posición muchísimo más fuerte y desde una posición mucho más preparada para afrontar los retos. Hemos hablado y le he planteado al presidente pues que hablemos de reformas en el ámbito de digitalización de la economía, en el ámbito laboral, en el ámbito de la reforma de la administración pública para eliminar duplicidades y mejorar la digitalización también de nuestra administración, diversificación de nuestra economía o medidas realmente necesarias para mejorar la competitividad de nuestros autónomos y nuestras empresas. No quiero extenderme, pero evidentemente hemos hablado de estos retos que tiene España como país y estos retos por los que Ciudadanos va a luchar. Y va a luchar desde la oposición, insisto, muy crítica con el Gobierno, porque nos dan muchos motivos para serlo, pero también responsable, constructiva y, por supuesto, consciente de la situación que tenemos por delante. Además, es que está en juego la imagen de España. A Ciudadanos nos preocupa la imagen de España, que demos una imagen de solvencia, de unión, de responsabilidad, de que esto lo podemos superar. Y eso es fundamental a la hora de presentar estos documentos a nuestros socios europeos y, por supuesto, después cumplirlos. Y lo último, obviamente, es una cuestión importante, que son los presupuestos generales del Estado. Tienen que llegar de Europa decenas de millones de euros en fondos. Y necesitamos unos presupuestos para que se puedan ejecutar correctamente estas ayudas y estos fondos. Nosotros, vuelvo a insistir en esta idea, no consideramos que estos sean unos presupuestos normales en unas circunstancias normales. Son presupuestos excepcionales y probablemente los más importantes de toda la democracia española. Por tanto, yo les anuncio que he trasladado al presidente nuestra voluntad firme y real de sentarnos a negociar unos presupuestos que sean moderados, que sean sensatos, que incorporen correctamente la ayuda europea y, por último, pues que no tengan ideologías que sabemos que son contrarias a lo que necesita este país y que además no acaben repartiéndoselo entre Rufián, Otegi e Iglesias en un despacho, ¿no? Creemos, insisto, que estamos en una situación que nos obliga a hacer cosas difíciles. Para mí no es fácil ni será fácil negociar con este gobierno, pero ¿qué español no ha tenido que hacer algo difícil en los últimos meses sabiendo que era lo correcto? Yo, además, desde que me metí en política, pues me ha tocado muchas veces coger el camino difícil, pero el camino que sabía que era el correcto. Y yo les puedo garantizar que vamos a luchar para que esos padres que están preocupados por la vuelta al cole de sus hijos, para que esos autónomos que no saben si van a tener que cerrar su negocio, para esos trabajadores que no saben si se les va a acabar el ERTE, para esas familias que no saben si van a poder seguir pagando la casa,
que no saben si van a poder seguir manteniendo su nivel de vida. Para todas esas personas yo les garantizo que vamos a luchar para que se corrijan errores del Gobierno y para que los presupuestos que salgan adelante sean los mejores para los españoles. No va a ser fácil, pero desde luego es nuestra obligación. Y el Gobierno nos ha dado muchos motivos para ser y seguir siendo muy críticos, y lo seremos. Pero los españoles nos dan mucha fuerza para ser responsables y para ser útiles. Y por último, y para acabar, yo creo que se juzgará a todos por lo que hemos hecho en pandemia. Se juzgará a los gobiernos y se juzgará a los partidos que están en el Gobierno por cómo han gestionado esta pandemia. No tengo ninguna duda. Pero también se nos va a juzgar a los partidos que hemos estado en la oposición. Y yo les puedo garantizar que podremos equivocarnos, pero les aseguro que vamos a dormir con la conciencia tranquila. Y eso eran los temas que les quería comentar, pero evidentemente estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan.